Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que nos vean. Nuevamente con el gusto de saludarles y el día de hoy con un tema muy interesante. Este, es un, es un nuevo conversatorio y pues con el gusto de presentarles también al ya conocido psicólogo Eduardo Noriega Álvarez, que nos ha acompañado en otros conversatorios, un gran amigo, un excelente profesional. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente les va a llamar la atención a más de uno, porque tiene que ver con las dinámicas familiares, tiene que ver con las situaciones que ocurren hacia el interior de la familia. Y vamos a hablar de un proceso muy interesante que se da de manera, pues el mayor tiempo o la mayoría de las veces de manera inconsciente, pero es un tema que tiene que ver mucho con la comunicación. Y ya hemos escuchado en muchas ocasiones que la comunicación es la base, obviamente, de las relaciones humanas. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a platicar el día de hoy con el psicólogo Eduardo Noriega Álvarez. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, amigo? Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que estén escuchando. Y pues estamos muy bien y muy contentos de estar otra vez con ustedes. Excelente, amigo. Muchas gracias. Bueno, pues el tema que se nos ocurrió presentarles en esta entrega, no sé cuántas vamos, pero han sido poquitas por cuestiones de trabajo, de compromisos de ambos, pero siempre con la idea, obviamente, de seguir con esto que nos gusta, que nos apasiona y a lo que nos dedicamos. El tema de hoy tiene que ver, como les comentaba, con lo que es la comunicación hacia el interior de las familias y lleva por nombre el doble vínculo. Para empezar, amigo, ¿nos podrías hablar un poquito de dar un contexto de lo que sería el doble vínculo, quién lo postula así, etcétera, etcétera, por favor? Claro que sí. El doble vínculo es una teoría propuesta por Gregory Bateson a finales de los setentas. Y este antropólogo, con el objetivo de buscar el origen o las causas de la esquizofrenia, él creyó en ese entonces, en ese momento, que la vinculación, que la mala comunicación o la comunicación con doble mensaje hacía que la esquizofrenia brotara en un paciente. Con el tiempo y los adelantos médicos se supo que esta condición física, este trastorno mental, no precisamente tenía que ver con la comunicación, pero Gregory Bateson siguió con sus estudios y la comunicación o esta comunicación de doble mensaje que él la tituló como el doble vínculo sirvió para una de las bases de la teoría de sistemas y estamos hablando de la teoría de sistemas en la familia y cómo la modifica, cómo la construye y cómo la destruye, amigo. Excelente, amigo. Ujú. Eh, Te pido un favor, ¿qué crees que se refleja mucho en la cámara el brillo de la compu? Ándale, ahí Ah, está. ándale, Perfecto. vamos a cambiarle. ¿Eh? Sí, muchas gracias, amigo. Digo, Ujú. para que nuestro público te vea bien. Ok, Gracias. entonces, Gregory Bateson entonces es uno de los autores o uno de los precursores de lo que sería la teoría de los sistemas aplicada a la familia. Ujú. Recordemos obviamente que la teoría de los sistemas, o la teoría general de los sistemas desarrollada hacia 1970 por Ludwig van Bertalanffy, es el que postula a lo mejor esta teoría aplicada a todas las ciencias. Y ahí obviamente hubo un grupo de psicólogos propiamente, sociólogos y doctores que lo enfoca a la parte familiar. Entre ellos está Gregory Bateson, estaría Paslavich, después se uniría con la Escuela de la Comunicación Virginia Satir,
y vamos, van teniendo ese impacto en lo que sería el desarrollo ya de lo que es hoy en día la terapia familiar, y se le Ujú, llama así terapia familiar sistémica. claro. Entonces, Gregory Bateson al final del día entiendo que trata de descubrir las causas o la etiología o posible etiología de lo que es la esquizofrenia, y a partir de ahí se encuentra con esto de lo que sería el doble vínculo. ¿Estamos en Ujú. lo cierto? Estamos en lo cierto, claro que por ahí empezó. Él consideraba que los mensajes con un los mensajes contradictorios provocaban la esquizofrenia. ¿De qué forma la provocaban? Bueno, pues el mensaje, ya sabemos, como lo dijiste al principio, la comunicación es verbal o no verbal, escrita, y hay muchas formas de comunicarnos. Cuando mandamos un doble mensaje a un receptor y el doble mensaje es contradictorio, confunde al receptor, que le crea una confusión, que en ese entonces Gregory Bateson decía que eran las causas de la esquizofrenia, que lo volvían pues confuso y dudoso de lo que el mismo receptor creía, pensaba o sentía por este doble mensaje. Y como lo dije hace rato, eso pues no fue así. La esquizofrenia tiene su origen en un trastorno mental y Gregory Bateson siguió con esta teoría ya dedicada a los sistemas y sobre todo lo que podríamos platicar también es que en esta comunicación contradictoria eh, siempre hay un mensaje positivo y uno negativo. Ok. Y quiero entender un poquito la idea de Gregory Bateson. Recordemos que efectivamente la esquizofrenia como trastorno mental tiene que cumplir con una serie de criterios, de características, ¿no? Dentro de Ujú, las características más sobresalientes, de alguna manera, sería esa ruptura de la realidad. Hiciste ahorita que me acordara, por ejemplo, en este tratado de lo que sería la esquizofrenia, Harry Stack Sullivan también nos habla un poquito acerca de ello en el libro El arte de la entrevista. Y ujú, precisamente algo que encontró en su momento era el hecho de que la ruptura de la realidad de un esquizofrénico, normalmente ya en la entrevista podemos nosotros ocasionar un brote cuando lo orillamos o lo conducimos a hacer contacto con ese mundo o ese registro de lo interpersonal. Por eso digo, la teoría no se me hace nada, nada, nada descabellada o fuera de lugar, aunque a lo mejor la interrumpió y le dirigió hacia esta otra parte, porque en el momento en el que un receptor de un mensaje recibe a lo mejor este doble mensaje, como lo que sería el doble vínculo, pues tiende precisamente a sentir esa incertidumbre, a sentir quizá a lo mejor esa inconsistencia. Y no sé, no soy obviamente Bateson, pero si en algún momento dado ya Sullivan nos hablaba sobre, en esta arte de la entrevista, de que la esquizofrenia tenía que ver más bien con un registro de dolor o traumático en lo que serían las relaciones interpersonales, pues fíjate que pues se me hace muy atinado a lo mejor en un principio este comentario de Bateson, porque si yo como emisor tengo una historia de vida en donde he decidido de manera consciente o inconsciente transmitir un mensaje hacia, pues no sé, hacia las personas que me rodean, y ese mensaje causa a lo mejor esta confusión, pues puede derivar a lo mejor en que el receptor llegue un momento en donde diga, no sabes qué, es mucha inconsistencia la que estoy recibiendo, a lo mejor es mucho dolor el que estoy recibiendo, y a lo mejor crear ese mundo aparte. Entonces, dentro de la psicopatología se trabaja o se actúa desde casi siempre lo cognitivo-conductual, pero la interpretación
o el conocimiento de la etiología sí tiene que ver mucho con esta otra parte como más, en su momento la llamaban psicoanalítica, ¿no? El registro del pasado. Sí, yo creo que sí. Y yo estoy de acuerdo en lo que dices tú, y desde luego en lo que dice Gregory o que decía Gregory Bateson, eh, en cuanto enfrentamos a el receptor de un mensaje, lo enfrentamos con su realidad y lo enfrentamos con su fantasía, se puede resquebrajar y desconfigurar una mente, ¿no? Una forma de ser y de pensar, pero desde luego esto a través de la terapia se puede ayudar y a procesar para que el paciente se vuelva a reconfigurar. El problema con la esquizofrenia es que es una condición mental, un trastorno y que pues los estudios nos dicen que no tiene esa solución a través de la terapia psicológica. Correcto y completamente de acuerdo Ujú, contigo y con la gente, ¿no? ujú, En ese apartado, por ejemplo, si lo dimensionamos y lo escalamos a una situación ya orgánica como un trastorno mental, pues sí, definitivamente ya estamos hablando de la esquizofrenia. Sin embargo, y sin ánimo de alarmar obviamente a las personas que vean o lleguen a ver este video, este conversatorio, pues sí podríamos hablar definitivamente de que hay un impacto en lo que sería la construcción de nuestra personalidad y a su vez en la interpretación del mundo en un receptor del mensaje o de un mensaje confuso, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, amigo, los ejemplos ya vistos a lo mejor en terapia? ¿Cuáles serían los ejemplos que podrías dar acerca de esta situación a nivel de comunicación, de este doble mensaje o doble vínculo, como le llamaba Bates? ujú. Bueno, para no obviar alguno de los conocimientos de esta teoría del doble vínculo, hay que recordar que este doble vínculo, este doble mensaje siempre se da entre dos personas, se da a través de una posición de poder, o sea, una posición de poder jerarquizada en donde una de las partes se encuentra abajo del otro en la escala jerárquica. Eso hace que la persona que está debajo en la escala jerárquica se sienta obligado, eh, se sienta sí orillado y asuma que todo lo que le dice el emisor del mensaje es cierto, es correcto. Así que como ejemplo podría ser cuando el emisor le dice al receptor, te amo, eres la persona más maravillosa del mundo, eh, eh, siempre voy a estar a tu lado y nunca te haría daño. Y posteriormente, cuando haya algún problema, una diferencia de opiniones, el emisor de este mensaje que les mencioné violenta a la persona. Entonces, la violenta de muchas formas, puede ser desde física o hasta emocional o económicamente o emocionalmente. Así que el receptor de este doble mensaje, de este doble vínculo, eh, duda de lo que el emisor le dijo al principio y también duda de de la violencia que ejerció contra la misma persona, contra el receptor. No sabe cuál de los dos mensajes es cierto, es verdadero, cuál es el de los dos mensajes es el válido.
Eso hace que el receptor entre en un estado de angustia, de ansiedad, de indefensión, de duda y de seguridad de lo que está pasando alrededor. Y como ese ejemplo, podríamos dar muchos, como podríamos decir otro, de padres a hijos, eres mi hijo eh, más valiente, eres mi hijo que deseo que crezcas y seas independiente, y cuando el hijo crece y comienza a tomar decisiones propias, eh, el emisor, ya cualquiera de los padres, padre o madre, inmediatamente le dice que si ya está grande para tomar sus decisiones, es que lo que está haciendo no es correcto, que mejor haga esto otro, así que lo que hace es volverlo a quitarle las alas y volverlo a regresar a su estado infantil. Este tipo de mensaje se da en la familia en muchos casos. Eh, Hay otro mensaje muy común, que se da, o que se daba anteriormente mucho en las madres mexicanas, era en que eh, eh, un hijo o una hija le pedía a esa madre permiso para salir, para asistir a una fiesta o para casarse, para tener novio, para trabajar. Y cuando estaba a punto de hacerlo, la madre le daba una enfermedad en donde: "Ay, no puedo respirar, me siento mal, me voy a desmayar, tengo, tengo tengo un váguido, ¿no? Y se tiraban al suelo, y esto hacía que el hijo o la hija eh, pues no saliera, no fuera a la fiesta, no fuera a trabajar, no estudiara, no se casara. Este doble mensaje siempre hacía que el receptor se quedara dependiente de los deseos del emisor. Wow, wow, wow. Aquí es donde comienza a cobrar, en mi opinión, más relevancia esto. Quiero entender un poquito acerca de lo que comentas. Si esta relación o esta situación normalmente se da, perdón, en relaciones donde hay esta jerarquía, por ejemplo, Mm. podríamos pensar que entonces el receptor normalmente es el que está arriba en esa jerarquía perdón, el emisor es el que está arriba en esa jerarquía y el receptor está abajo, ¿cierto? Entonces esto pudiera de alguna manera verse incluso a nivel laboral, se podría ver en ciertas parejas y evidentemente ya poniéndole nombre en lo que sería de padres a hijos, ¿no? De ahí que obviamente supongo que lo toma la terapia familiar. Pero entonces, si una familia, desde lo que sería esta escuela de los sistemas, una familia para ser funcional tiene que respetar cierto tipo de ámbitos o de factores, como lo que sería la jerarquía, precisamente, el orden, la estructura, la comunicación, los límites, los roles. O sea, son una serie de elementos que tienen que estar presentes en la familia para que de alguna manera funcione. Lo que me hace pensar es que si en algún punto esta familia o las familias disfuncionales, por llamarlo de alguna manera, que ya en la actualidad ya no se debería de mencionarlo así, pero si estas familias con este tipo de dinámicas diferentes, sin dejar de ser inclusivo, con estas dinámicas diferentes o estas pautas de comunicación viciadas, llegaran a tener ese doble vínculo, los receptores de este mensaje definitivamente serían en este caso los hijos. Y si es así, por ahí podríamos explorar la, pues el colapso en las estructuras que van teniendo a lo mejor los jóvenes o las personas que ya adultas que crecieron en una familia con esta característica en la comunicación. ¿Cómo podría ser un adulto
que ha recibido o que ha crecido en este doble vínculo, en esta serie de mensajes un tanto contradictorios o paradójicos. ¿Cómo podríamos visualizar a una persona que creció bajo esta dinámica de la comunicación, amigo? Bueno, fíjate una cosa, Iván, bueno, así lo veo, lo hemos trabajado, creo que tú también mucho en terapia. Eh, Cuando tratamos familias o cuando tratamos estamos con un consultante, eh, ya sea el padre o sea el hijo, siempre nos enfrentamos a que si es el hijo, nos platique que sus padres vivieron en otra época y que como vivieron en otra época tenían otra educación, tenían otra cultura. Y cuando me refiero a que tenían otra cultura, estaban cultivados de otra forma, en otro espacio, en otro tiempo, en otra época, y sabemos que todas las épocas tienen diferentes formas de solucionar, de pensar y de concebir una familia. Esto quiere decir que si nos encontramos con una persona que tiene en la actualidad 80 años y tiene un hijo o una hija de 50, la persona de 80 años educó a esa hija de 50 años con ciertas características, con ciertos principios, con cierta ética, eh, y que esa misma persona, esa misma hija, ese mismo hijo va a educar bajo esos principios a un hijo ahora de 20 años y en otra época. Eso quiere decir que hay una comunicación distinta o muy diferenciada a la época que está viviendo. O sea, para empezar, nada más por ahí se comienza a crear un doble vínculo. Esto quiere decir que si esa madre o ese padre estaba educado respecto a que las mujeres no deberían de trabajar y deberían de ser amas de casa, cuidar a los hijos, atender al esposo, porque esa es la educación que ella le dieron cuando se enfrenta con su hija de 20, 30, 40 años. Le va a decir, no, eso no se hace aquí, no lo puedo hacer y ya empezamos con una diferencia digamos que de mensajes. Eso es a lo que nos hemos enfrentado actualmente y siempre nos enfrentamos a eso.